Bienvenidos a la antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Fue la capital del Reino de Guatemala, que comprendía lo que hoy son 5 países. Ha conservado la belleza de sus construcciones, jardines, conventos e iglesias, así como magníficos monumentos en pie hasta el presente. En este recorrido por sus calles empedradas, conoceremos algunos de sus más emblemáticos atractivos. Quizá la imagen más emblemática es la del Arco de Santa Catarina, que le da nombre a la calle del Arco. Es en realidad un corredor privado que conecta dos partes de lo que era un convento de reclusión. Así las monjas podían pasar de un lado al otro sin ser vistas. Al final de la calle del Arco se distingue la iglesia de la Merced, aún en funciones y con una hermosa fachada de estilo barroco. A su costado se ingresa al Museo Mercedario, donde se aprecia la fuente colonial más grande de toda la antigua Guatemala. Se trata en realidad de 3 fuentes en una, y se le llama la Fuente Peregrina, pues estuvo ubicada originalmente en el convento de San Francisco, a unas 12 cuadras de distancia. Siguiendo la tradición arquitectónica, el patio y fuente se rodean de corredores escoltados por imponentes columnas y arcos que sostienen el segundo nivel. San Francisco es de los mayores complejos arquitectónicos de la ciudad y como iglesia sigue en funciones hasta el día de hoy. En el área de ruinas se aprecian las antiguas bases de la Fuente Peregrina, ahora ubicada en la Merced. San Francisco conserva los restos del santo hermano Pedro de Betancur y por ello se ha convertido en un destino de peregrinaje religioso para devotos de todas partes del mundo. Las ruinas de San Jerónimo muestran los enormes bloques de muros y techos que fueron derribados por los terremotos. Su estructura complementa el paisaje con el volcán de agua al fondo. La línea arquitectónica es tradicional, con patio y fuente al centro. Es común encontrar numerosos colibríes sobrevolando el jardín por las mañanas. Su atmósfera apacible invita a la contemplación y es visitada con frecuencia por artistas pintores que plasman su belleza en cuadros llenos de color. Santa Clara es un caso excepcional. La fachada de su iglesia fue construida dentro del complejo, convirtiéndolo en un templo absolutamente privado. Cuenta con hermosos corredores, mismos que conducen hacia las catacumbas abiertas al público y que encierran silenciosas los misterios del pasado. Enormes cúpulas adornaron su techo y como es tradición, al centro del complejo se aprecia su hermosa fuente y jardín. Santa Teresa es un pacífico y modesto complejo en ruinas que se encuentra a pocas cuadras del Parque Central. Le visitan con frecuencia fotógrafos y turistas por su hermosa y detallada fachada. Aún más cerca del Parque Central se encuentra la Compañía de Jesús, en cuyo atrio se ubicaba un mercado de artesanías. El complejo ha sido restaurado y es ahora sede de la Cooperación Española. Su atrio es escenario de múltiples eventos culturales.
Por los arcos del Palacio de los Capitanes llegamos al Parque Central y al frente a la Catedral de San José, centro católico de la antigua Guatemala. A su costado encontramos las ruinas de la catedral, impresionantes vestigios del pasado arquitectónico. Es sin duda de los más grandes complejos de toda la antigua Guatemala y ocupaba casi por completo la cuadra entera. Anchas columnas custodian los corredores que finalizaban con majestuosas cúpulas. Algunas permanecen y otras han sido reemplazadas por el azul del cielo. El tamaño de los bloques derribados muestra la fuerza de los terremotos que azotaron a la ciudad y que en consecuencia motivaron el traslado definitivo de la capital a un nuevo sitio. Las catacumbas están abiertas al público y te esperan junto al resto de atractivos turísticos para viajar al pasado en una ciudad incomparable, rica en arte y belleza.